el sol. Si amarte nunca se te aparece y se envanece. Se desvanece con la lluvia y el sol. La compositora y querían sopillar. Ay, levanta la cabeza para que no mensaje. La compositora no me llama. Esa es la Ana. ¿Cómo? También por los dos. ¿Tú crees que mi niña la mandó llamar para la cantante? Trabajo. Trabajo que me llamen. Ya vinieron tus alumnos, papá. ¿Dónde? Ya llegaron tus alumnos. Sí, todavía falta. Guillermo, yo iba a ir a Jamaica.
que el secretario de Hacienda le tocó esta vez la presidencia del Banco Mundial. Dice que esa función no la tenía el secretario de Hacienda en México desde el 56. Por lo tanto, ya le tocaba. Y la UAP ha sacado un encabezado que le felicitamos calurosamente al egresado, del Departamento de Economía de la UAP Iztapalapa. ¿Cómo la ves? Es que ahorita nos pusimos a la cabeza de las escuelas de economía. Que antes eso era lo que les tocaba a mitad. Antes eso era de mitad. Porque he continuado mitad. Porque lo único que es cierto, lo mismo es derecho. La escuela de... Pero hay una cosa que sí es cierta, yo recuerdo de Carpizo. El día que la universidad pública no sabe los estudiantes, ese día va a ser terrible. Lo vimos con Peña. Lo vimos con Calderón. Lo vimos con Fox. Hubieran olido por lo menos alguna vez al pueblo, oye. Desde la Ibero, le regalaron el título a Fox. Pues nada, ¿no? La libre de derecho ante la guerra. ¿Dónde? La libre de derecho. Y la libre de derecho. Y la panamericana. Quiero intentar algo. ¿Cómo que me dice? Y que tú lo hayas comprado. ¿Qué problemas tan reales? Sí me da gusto. Y que sea justamente un ¿Y qué catalán. te digo de la clase? ¿Dónde? Clase. Pues desde hace rato. Esto significa muchas cosas. Me da gusto. Y al mismo tiempo llevan viendo que nada por los de Williams.
Pues sí. Buenas tardes, antes que nada. Esperamos nada más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Primera, ven el esquema, bueno, ven sobre el trabajo en el mundo cambiante, el escrito. Sí, sí se ve, profesor. Perfecto, gracias. Se les agradece muchísimo. Vamos a esperar nada más unos 2 minutos, que se reúnan más o menos unos 2 más para comenzar. Perfecto. Comenzamos. El mundo ha cambiado en los últimos 50 años, más que casi en la mayoría de toda la historia humana. Afirmar esto, bueno, significa que, entre otras cosas, el factor de transformación de la naturaleza, que es el trabajo humano, se ha modificado sustancialmente también en ese tiempo. De esta manera, ya en 1996, Jeremy Rifkin, un profesor de MIT, planteaba un libro extraordinario que me tocó comentar cuando este autor vino a México en ese año, llamado El fin del trabajo. Y de manera sintética planteaba el fin de las relaciones laborales de carácter colectivo y la introducción de formas de quehacer donde el individuo tendría que, desde que diseñar su materia de trabajo hasta ubicarla temporalmente en el mercado. Lo anterior también había sido planteado desde el año de 1900, bueno, aquí dice 1995, pero en realidad es desde 1985, donde el autor neoclásico de la administración, que es uno de mis autores favoritos, Peter Drucker, señalaba que la economía de los países había cambiado radicalmente, ya para entonces. Pues el paradigma ya era totalmente diferente. Comenzaba con el hecho de que la economía de los productos primarios se había desacoplado de la producción industrial. A su vez, que la economía industrial se había desacoplado del empleo y el mercado internacional está sometido a una gran especulación financiera que operaba al margen de los sectores verdaderamente productivos. Podemos preguntarnos entonces cómo se había llegado a todo esto. Para comenzar, la producción agrícola y ganadera, que producía los insumos conocidos como materias primas del sector industrial, había disminuido su demanda al sustituirlo por productos sintéticos. La producción industrial se había automatizado en grado tal que cada vez reclamaba de un menor número de empleados, y de estos se ubicaban en un nuevo tipo de relaciones laborales, cuya característica eran primero contratación individual por tiempo y obra determinada, flexibilidad laboral, polivalencia laboral, que significa sobre todo que pueden desempeñar distintas tareas, o sea, ya no se habla de trabajador especializado, y por lo tanto
la vida del producto sería cada vez, o servicio sería cada vez más breve en el mercado, por la creciente sustitución de nuevos productos emergentes, y la temporalidad anterior se sumaba a la exigencia de competencias crecientes, o sea, como habilidades y formas que tenía que desarrollar el trabajador para mantenerse activo en el mercado laboral. Quiere decir entonces que la educación y la preparación y la capacitación incluso ya no serían más de carácter de una vez, o sea, de un momento de la vida, sino serían durante toda la vida. Ese es tal vez el cambio que hoy se reclama en la educación. Ustedes, por ejemplo, cuando concluyan su carrera, no piensen que ahí han terminado, sino que dentro de 5 años después, si ustedes no han acumulado una experiencia nueva, una preparación nueva, no han desarrollado nuevos planteamientos que los capaciten o desarrollen, o les permitan adquisición de nuevas habilidades, definitivamente estarán condenados a perder sus empleos que en un momento determinado hayan podido alcanzar. Todo lo anterior son producto de la globalidad que ya estaba presente, donde el temor de los estados nacionales y sus burocracias es su inminente desplazamiento y la demostración de su obsolescencia. Para explicarlo mejor, basta en saber que los que se encargarán de destruir las relaciones laborales anteriores en menor plazo posible serán justamente los gobiernos populistas, los de, los de derecha mediante la represión y la izquierda alentando la destrucción del viejo aparato productivo, anunciando medidas redentoras. Esta situación, por ejemplo, ¿cómo la vemos en México en el momento actual? O sea, en este momento que estamos viviendo. Bueno, la casa de ustedes está ubicada justamente en el centro histórico de la ciudad. Como consecuencia de ello, bueno, vivo rodeado de una cantidad enorme de secretarías, algunas de ellas que se ubican aquí a unas cuadras en el Paseo de la Reforma, otras que están más en el centro, frente a la Avenida Juárez o frente al Monumento a la Revolución. Pero la característica más interesante de todo esto es que esas secretarías, hace precisamente 2 años, cuando entró el actual régimen, se anunció de que todas las secretarías del gobierno federal se iban a desconcentrar, se iban a ir directamente a otros lugares totalmente distintos. Y se iban a distribuir, por ejemplo, vamos a poner el secretario de Educación Pública, se iba a ir concretamente a, en este caso, a Puebla. La Secretaría de Agricultura, si mal no me equivoco, iba a quedar en Sonora. Y así la mayoría de las secretarías se iban a distribuir por el país. Una de ellas, por ejemplo, que queda relativamente próximo a mi domicilio, es la Secretaría del Bienestar, que queda más o menos queda a una cuadra. Bueno, lo que me voy dando cuenta en estos días es que aprovechando la pandemia y aprovechando que los trabajadores no están laborando en las secretarías, sino que los edificios han estado cerrados, todos definitivamente, todo el edificio que ocupa la Secretaría del Bienestar, definitivamente se desmontó. Todo se cambió absolutamente, no dejaron nada absolutamente. Dejaron solamente los pisos vacíos. Y se van a ir a Oaxaca. Quiere decir que cuando concluya la pandemia, dentro de unos 2, 3 meses, les van a tener que decir a los trabajadores, bueno, señores, su trabajo, efectivamente, si quieren seguirlo teniendo, tendrán que encontrarlo en Oaxaca. Si trabajas en la agricultura, vas a tener que irte a Sonora. Si trabajas en la Secretaría de Educación Pública, tendrás que irte directamente a Puebla. Y así, en cada una de las diferentes entidades. Si trabajas en Pemex, tendrás que irte directamente a Tabasco. Entonces, esta circunstancia, indudablemente es algo que originalmente nunca se hubiera pensado, pero que en el momento actual es posible por dos necesidades. Una, la necesidad de disminuir, debido a la automatización producida por los sistemas de cómputo, el número de empleados federales, concretamente de burócratas, y la segunda, por la exigencia inclusive de ahorro de recursos
donde los recursos humanos son constantemente desplazados y producir, en este caso, la introducción de otros nuevos. Esta circunstancia, entonces, es una modificación que está generándose, indudablemente, va a generar indudablemente problemas, pero una vez que esto ya se ha consumado, pues no habrá muchas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque incluso la reforma laboral que fue impulsada desde el pasado régimen y que se está aplicando ya en el momento actual y que tiene continuidad en ambos casos, tiene propósitos muy bien definidos. Primero, quitar el control de los contratos colectivos de trabajo a los líderes sindicales. Y por otra parte, cumplir con los derechos laborales acordados durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esto se dice que es necesario incrementar los salarios de los trabajadores que viven en las áreas fronterizas en industrias de carácter maquilador o en la industria automotriz. La reforma laboral además buscaría limitar el margen de acción de los líderes gremiales, pues se les retiraría la capacidad de firmar los contratos colectivos de trabajo de manera unilateral. Anteriormente, lo único que existía era que si el líder sindical en un momento determinado no le llegaban al precio, pues definitivamente no firmaba el contrato, se era la huelga y por lo tanto, tarde o temprano tendría que darle una buena mesada por debajo del agua. Hoy en día las condiciones son totalmente diferentes. En ese sentido, la nueva legislación está exigiendo a los sindicatos comprobar que tienen respaldo de al menos 30% de los trabajadores agremiados para firmar cualquier contrato colectivo. Al mismo tiempo, puede haber más de 2 o 3 sindicatos en número ilimitado de sindicatos, de acuerdo al número de trabajadores que existan. Por lo tanto, entonces, la preferencia hacia un tipo de, concretamente sindicato, ya no se podrá establecer en breve plazo, ya a partir de este tiempo. De la misma forma, se buscará que los trabajadores validen sus actuales contratos de trabajo a través de votaciones secretas, porque según expertos consultados por el periódico Reforma, 9 de cada 10 contratos laborales en nuestro país están firmados sin el consentimiento de los trabajadores. O sea, nunca jamás se consultó a las bases para saber si esos eran los incrementos salariales o los derechos y prestaciones que de alguna manera podían, en este caso, tener. Por lo tanto, la reforma laboral, que ya está en vigencia, buscará mejorar el ingreso de los trabajadores, el cual se ha mantenido estancado en los últimos años porque se ha perdido el poder adquisitivo. Y si ha perdido el poder adquisitivo, indudablemente, significa que al tener menos capacidad de compra, por lo tanto, el mercado no tiene la posibilidad de desarrollarse. El objetivo de mejorar, por lo tanto, el ingreso de los trabajadores también busca cumplir con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, ya que recordemos que Estados Unidos, como Canadá, acusaron a México de cometer dumping con los salarios, o sea, pagar salarios más bajos por el mismo tipo de trabajo. Es decir, señalaron que México mantenía los salarios bajos de manera intencional para, según esto, ser más competitivo. Recordemos que México está excluido del 40% de las zonas de producción automotriz, debido a que está reservada a zonas donde se paguen al menos $16 la hora. México contaba hasta hace pocos años con una industria automotriz de primera importancia a nivel mundial. Hoy en día, definitivamente, por decisión particularmente del presidente Trump, queda en este caso México excluido de su industria automotriz y se busca, por lo tanto, que la industria automotriz vuelva directamente a Estados Unidos, de acuerdo a la promesa que hizo Trump de que los trabajadores volverían a tener nuevamente a recuperar sus empleos. Asimismo, el acuerdo preliminar establece que Estados Unidos y Canadá, en caso de que se reintegren al Tratado de Libre Comercio, podrían sancionar a México si no genera una reforma laboral que mejore los ingresos de los trabajadores. Finalmente, la nueva legislación permitirá a más de una organización sindical competir por un contrato de trabajo,
en este caso, se decidiría a través de procesos de votación libres, secretos de los trabajadores. Y estos procesos democráticos con voto secreto también se aplicarán para la elección de representantes y de líderes sindicales, que en la mayoría de los casos se ven convertidos en líderes eternos. Ahora, varios factores aparecen, sin embargo, como obstáculos a la viabilidad de la propuesta del régimen. La primera está encabezada por las burocracias sindicales que son dirigentes, que conocen bien su oficio y controlan gastérilmente a sus miembros. ¿Qué significa esto? Que usted se pone contra un líder sindical, pues sencillamente termina muerto. O termina usted, lo mínimo, termina usted corrido, o bien sencillamente con una golpiza tal que dejará a usted inválido el resto de su vida. Esa es la característica. La segunda, el avance de esta propuesta estará siempre en relación directa con la expansión económica y de inversión en el país, lo que se traducirá en empleo. El problema central es si las modalidades de ocupación estarán en consonancia con el tipo de formas de contratación laboral. Tenemos un problema que es esencial. Cuando se se tomaron estas medidas, aún no ocurría sencillamente la situación de la pandemia. Por lo tanto, a partir del momento que surge la pandemia, ¿qué es lo primero que comienza a plantearse? Es una pérdida en los niveles de inversión, un cierre de una enorme cantidad de empresas y al mismo tiempo una pérdida de la masa trabajadora que definitivamente termina corrida y fuera de sus empleos. Esto es lo que ha venido ocurriendo actualmente. En lugar de un proceso de expansión económica, que era lo que de alguna manera el nuevo régimen, según eso, pensaba que iba a ocurrir. Por otra parte, el desarrollo tecnológico unido a las formas de energía van a ser los factores claves del crecimiento del empleo, que se traducirán en carácter colectivo o individual de la contratación. En este último punto hay que ser muy claros, muy concretos con respecto a este factor. Particularmente, el tipo de tecnología y el modelo de fuente de energías que se estén usando van a ser decisivos para saber bajo qué condiciones se podrán establecer los nuevos mecanismos de negociación colectiva de carácter sindical y bajo qué condiciones va a haber un nuevo tipo de esquema de contratación. Quiere decir que no, en 2 o 3 años ustedes estarán ya frente al mercado de trabajo y tendrán entonces que encontrar los mecanismos de cómo insertarse dentro de él. La negociación laboral, entonces, ¿de qué depende? Depende o está regulada a través del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, a su vez, se funda en la contradicción capital-trabajo. Por tanto, su capacidad de negociación y resistencia depende de la naturaleza de la figura obrera, que frente al capital tiene que luchar y o negociar. En ese sentido, adquiere importancia la postura del derecho del trabajo, que es por naturaleza tutelar. Es decir, que el Estado, al reconocer el peso del capital, opta, que es siempre mayor que el del trabajo, opta por la mediación entre este y el trabajo para tutelar los derechos de los trabajadores. No para comprometerse con ellos, sino para establecer mediante la conciliación y la mediación la capacidad de acuerdo entre ambos. Bajo esta condición, siguiendo a Toni Negri, un marxista italiano, establece 2 periodos básicos en que se fundaba el saber de oficio y el control de la producción por parte de la clase obrera, y el momento en que se produce la expropiación del saber por parte del capital, hasta llegar al momento en que este último se empodera y entra en la investigación y desarrollo de la tecnología y la energía al automatizar los procesos productivos, relegando al trabajador a convertirse en un mero proceso de supervisión. Para ello vamos a presentar el siguiente cuadro comparativo. ¿Cómo se desarrolló la clase obrera? Bueno, la clase obrera se desarrolla básicamente a partir de 2 periodos importantes. El primero es cuando ellos tienen, o sea, los trabajadores tienen conocimiento y control de la producción. Y en la segunda fase, cuando son despojadas de ese conocimiento y control de producción,
porque se produce la apropiación por el capital del producto y de la tecnología. Esto crea entonces 4 figuras obreras de las cuales nos habla precisamente Tony Negre. El primero de ellos, en este caso, es el artesano, el artesanado. El artesanado es la figura obrera más antigua, que nos hablan desde tiempos muy remotos de la historia de la humanidad. Ellos fueron los primeros que de alguna manera pudieron transformar la naturaleza mediante el hecho de aprender oficios con los cuales ellos eran diestros y tenían conocimiento suficiente. El artesano, ¿qué características tiene como figura de carácter obrero? La primera, tiene la propiedad sobre los medios de producción. O sea, es dueño de las herramientas que van a servir. Segundo, tiene el saber y el secreto de oficio. Este saber y secreto de oficio es un elemento indispensable porque son los que saben exactamente cómo hacer las cosas y no lo develan a los demás. A su vez, el artesano determina la extensión de la jornada de trabajo. Dicha jornada de trabajo puede ser muy amplia, por ejemplo, 15, 16 horas diarias. Son jornadas extenuantes, sí, pero que son propias precisamente del artesanado. A su vez, opera en el taller como espacio de desempeño. Su jerarquía está basada por lo menos en 3 niveles: aprendices, oficiales y maestros, donde el maestro es justamente el que tiene el secreto de oficio y el encargado justamente de dirigir todo el proceso de producción. El trabajo aún no tiene remuneración monetaria, sino parte del núcleo de producción y de beneficio de una parte del producto obtenido mediante la venta de lo que sería en este caso el objeto que ha sido convertido en mercancía. El gremio, por otra parte, actúa como estructura de protección del trabajo y del trabajador. A partir de ahí surge un momento diferente. Con la revolución industrial surge el obrero de oficio. El obrero de oficio aquí genera una nueva figura, que es en este caso, bueno, Marx lo llamaría el burgués, que es el dueño del capital. Y el dueño del capital, por ejemplo, es el que se encarga de ser dueño de los medios de producción. ¿Por qué? Porque estos medios de producción ya no son meramente herramientas, es maquinaria. Entonces, él tiene el capital para, de alguna manera, desarrollar esta maquinaria y, por lo tanto, al ser dueño de los medios de producción, reclama de trabajadores que todavía aún tengan el saber de oficio y el secreto de oficio para poder operarlas. En este periodo se determina la extensión de la jornada de trabajo mediante jornadas, por ejemplo, de 12 a 14 horas. Pero es también el momento en que los gremios se transforman, pues, sobre todo en sindicatos para la defensa del trabajo. Se crea la jerarquía, también, o se mantiene la jerarquía de aprendiz, oficial y maestro, pero una gran diferencia. Ha surgido el trabajo asalariado. El trabajo donde se da el pago del trabajo bajo una condición de moneda. El sindicato, por lo tanto, es un sindicato que busca arrancarle, en este caso al burgués, básicamente la dirección y orientación de lo que sería la unidad de producción, que sería vender a ser la fábrica. Con el principio del siglo XX, y un personaje muy conocido por ustedes, que es Frederick Taylor, se crea el obrero masa. El obrero masa, el capital sigue siendo el dueño de los medios de producción,
Pero surge un nuevo elemento intermediario entre los trabajadores y el dueño del capital, que es la ingeniería que se pone al servicio del capital para control del proceso de trabajo. Es el surgimiento particularmente de Taylor y de Fayol. Se produce y se genera la producción en serie, o sea, la producción en masa. Se reduce considerablemente la jornada a 8 horas escasas, pero comienza a incrementarse, a ser cada vez más intensiva la jornada de trabajo, por lo cual se genera el principio de productividad. El trabajo salarial se mantiene y el sindicalismo de la circulación basada en la negociación, el sindicalismo, surge un nuevo tipo de sindicalismo que está basado en la negociación salarial y en las prestaciones. Con lo cual, sencillamente, los principios de autogestión terminan siendo eliminados. En la actualidad, y con el desarrollo justamente de lo que sería la globalidad, se ha transformado totalmente todo. El capital sigue siendo dueño de los medios de producción. Pero aquí hay un elemento que es muy importante. El dueño del capital ya no necesariamente es quien dirige. Entonces hay diferencia entre propiedad de los medios de producción y control sobre los medios de producción. El control sobre los medios de producción los hace precisamente las ingenierías, la automatización del trabajo y, por supuesto, los elementos de una burocracia intermediaria. Bajo esas condiciones se produce el desplazamiento de la línea de producción a la línea de supervisión. Esto, por ejemplo, lo podemos ver ya directamente en el caso de empresas como Bimbo. Bimbo, por ejemplo, es un sistema de producción de panificación absolutamente automatizado. Dicho en otros términos, el pan Bimbo jamás es tocado por ninguna mano de persona alguna. Se mezclan todo esto, las harinas, el agua, la leche, los productos, todos los insumos, se mezclan de manera automatizada. Y al mismo tiempo, no solamente se hace el amasijo, se toma, por ejemplo, también las diferentes partes y se colocan precisamente para ser dispuestas en el horno. El horno aparece sencillamente como un proceso que se da y donde el elemento humano solamente ve si alguno de los panes salió deformado. Finalmente se hace el proceso de corte y empacado. Y con el empacado sale ya directamente para ser colocado en cajas. Y es hasta ahí donde de alguna manera el repartidor lo toma y lo sube al camión. Pero el proceso de producción definitivamente no está hecho por ninguna persona. Estos controlan sencillamente el paso de todo esto, del paso de cada una de las partes del proceso, de acuerdo a la secuencia programada. La jornada cada vez se tiende a reducir como consecuencia de la automatización, pero no solamente se reduce la jornada, se reduce considerablemente el número de trabajadores. Su contratación entonces comienza a ser por tiempo y hora determinada. La contratación tiende a ser individual. Se viene entonces una crisis de carácter sindical porque no hay materia de negociación. Porque entonces ahora la negociación está basada en productividad, en rendimiento individual y basada en competencias probadas. Y esto ya es otra figura totalmente diferente. Como consecuencia hay una tendencia a la individualización de la relación laboral. Este es justamente el mundo que ya a ustedes les toca y del cual ya están formando parte. A partir de esto, entonces, el marco de las negociaciones capital-trabajo se establece entonces como 3 características sustantivas. La primera es una relación desigual entre el capital y el trabajador. Es una relación asimétrica entre el capital y el trabajador.
Y es también vertical en la medida que impone desde jerarquías superiores a inferiores los ordenamientos. Bajo esa condición se establecen las siguientes características, que van a modelar indudablemente un nuevo tipo de clase obrera y un nuevo tipo de relación laboral. Vamos a ver la relación laboral a favor del capital y mediada por el Estado para establecer el equilibrio entre los factores de la producción. Decimos, es desigual, es asimétrica y vertical. Es desigual porque el valor del trabajo se establece una diferencia por rama de la producción, una diferencia por sexo, porque se le paga más a los hombres que a las mujeres, una diferencia por salario, porque unos ganan más y otros ganan menos, una diferencia por conocimientos, porque unos tienen mayor preparación y otros menor preparación, una diferencia también por el plano de oportunidades en las que pueda en un momento determinado producir un mejor o peor desempeño del trabajador. A su vez, hay condiciones para la generación de la mercancía. La nueva mercancía se elabora con las siguientes características. Primero, la vida del producto o del servicio es cada vez más corta. Antes podíamos hablar de esta marca tiene 50 años de producir esta línea de productos. Hoy en día eso es cada vez más raro y probablemente tienda a extinguirse. Constantemente ya surgen nuevos planteamientos, nuevos tipos de desarrollos que están en un momento determinado haciendo que la vida de los productos, los servicios, sea cada vez más corta, de menor plazo. Segundo, se han cambiado totalmente los conceptos de evaluación sobre la producción de mercancías. Anteriormente, ya estoy hablando, por ejemplo, de cuando yo era un niño, hace muchos, muchos años, sencillamente, por calidad se entendía duración. Voy a comprarme algo para que me dure. Hoy en día, el concepto de duración no existe. Calidad solamente se entiende por satisfacción. ¿Quedé satisfecho con mi compra? Sí. ¿Por cuánto tiempo me va a servir? Pues 1 año, 2 años, 3 meses, 1 semana, punto. ¿Estás satisfecho? Hasta ahí. No pienses que esto te va a durar toda la vida. Y esta serie de desigualdades impide la unidad de la clase por su extrema desigualdad que producen. O sea, la clase obrera ya no puede ser capaz de unirse toda en su conjunto porque sus condiciones han sido ya desiguales. Y eso establece al interior de la clase una diferenciación. Segundo, es una relación asimétrica en cuanto a dimensiones. ¿Por qué? Porque están insertas dentro de procesos globales. Hay una nueva división internacional del trabajo que impone nueva tecnología, nuevos sistemas de organización, nuevas pautas de energía y una línea de estrategia de alta dirección que no tiene nada que ver con el pasado. Por lo tanto, esto genera una parcialización del proceso de trabajo mediante, primero, la automatización de los procesos de trabajo, la generación de plantas maquiladoras, de franquicias temporales, de integración del producto próximo al consumidor final, y con ello se liquidan las relaciones colectivas, lo que conduce a la confrontación, particularmente el individuo ante la corporación. Entonces, el proceso es asimétrico porque ya se enfrentan sencillamente frente a condiciones totalmente distintas, que operan no solamente en los países, en un país determinado, sino que operan ya a nivel mundial. Y es vertical porque se asume a nivel de jerarquías, desde las jerarquías que son consideradas como superiores y que mandan hacia aquellos que de alguna manera se subordinan y de alguna manera reaccionan frente a la hegemonía del gran capital. Esto se funda en acuerdos internacionales que expresan reformas estructurales que afectan al proceso de trabajo.
México, por ejemplo, tiene que establecer reformas fiscales de energía, de telecomunicaciones, educativa, de salud, administrativa del sector público, judicial, de reconversión industrial, de carácter laboral, entre otras cosas. Por más que el régimen actual llegue y diga que la va a echar abajo, definitivamente no. Son acuerdos internacionales. Está funcionando no solamente para México, sino para todo el mundo. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues sí, no nos están pidiendo la opinión. Simplemente esto es lo que está ocurriendo. Hay que advertir entonces la enorme similitud entre estos procesos a nivel mundial. Junto con ellos se produce la emergencia de nuevos mecanismos de regulación y de normatividad. A partir de ahí entonces tenemos un nuevo factor, entonces, ¿cómo negociar? ¿Y cómo se produce la negociación en medio de qué escenarios? Estas estrategias de negociación están de acuerdo al escenario actual. Primero, a nivel de estrategia, estrategias de carácter lúdico, estrategias de gestión, estrategias para dirimir un conflicto. ¿Qué entendemos por lúdico? Lo lúdico es juego. Y procesos, por ejemplo, que se dan entre la competencia del mercado, mercancías y servicios, procesos de conflicto con actores sociales y personas, y confrontación de fuerzas entre estados y corporaciones. A partir de ahí, entonces, tenemos que comenzar primero el elemento lúdico que es propio del aprendizaje. Primero, aprendizaje de nuevas habilidades. Probabilidad de los efectos de la competencia. Teoría de juegos para orientar definitivamente el sistema de decisiones. Mediación de conflictos entre actores y entre diferentes tipos de casos. Y en cuanto a confrontación de fuerzas, atender los principios de juegos de guerra, simulacros, entrenamiento y coordinación. O sea, el elemento lúdico es básicamente de preparación sobre procesos hipotéticos, procesos que no son todavía reales. Los procesos de gestión, por el contrario, ya están dadas en el momento. Significa cómo se va orientando la dirección de los procesos. Y aquí tenemos que hacer negociación con clientes. Tenemos que desarrollar planteamientos de estrategia competitiva, de ventaja competitiva. Mediar el conflicto mediante estrategias indirectas. Establecer procesos indirectos sin perder el objetivo. Y finalmente, en el ámbito de confrontación, establecer estrategias de guerra, estrategias y tácticas en el campo de batalla, y crear mecanismos de historicidad de los procesos y valoración de los recursos a ser movilizados. El conflicto es ya el nivel más alto, el cual de alguna manera se producen enfrentamientos. Y aquí en el ámbito de competencias hay negociaciones de competidores, oferta de cárteles sobre productos, demanda de reserva estratégica. A nivel de conflicto hay administración del conflicto, lucha de clases, lucha sindical, procesos de cooperación y acuerdos de productividad. Y en materia de confrontación se requiere la gran estrategia. Y la gran estrategia significa qué hacer cuando el conflicto es determinado. Es ir más allá del conflicto en sí mismo, sino lo que seguiría posteriormente a él, previendo de alguna manera o anticipando sus propias características. Ver cómo, en qué ámbito se produce esta confrontación, si en los niveles público, estatal, el plano político militar, en lo público no estatal o en los procesos de fusión de diversos tipos de empresas. A partir de ahí entonces estamos contemplando las nuevas características sobre las cuales está esto imbuido. Vemos entonces que el proceso de negociación de carácter laboral está también directamente vinculado a un proceso esencial: ver cómo administrar
los conflictos, ver cómo darles solución a graves problemáticas. A partir de allí, entonces, tenemos que considerar un factor esencial. Primero, ¿cuál es el papel del Estado frente a los conflictos capital-trabajo? Primero, el Estado aparece como un árbitro entre el proceso de capital-trabajo. Segundo, busca el equilibrio mediante acuerdos de corto, mediano y largo plazo. Establece los mecanismos y legalización de los procesos de contratación individual y colectiva. Hoy en día, el Estado pretende buscar un enfoque de productividad de corte individual y acuerdos a partir de la paridad de las partes, donde el factor sindical muestra también la separación base-dirigencia. Esta legislación, por lo tanto, va a determinar la forma de la propia organización de carácter sindical. Ahora veamos cómo está organizado en México el sistema de legislación laboral. La legislación laboral, como ustedes saben, se desprende del artículo 123 constitucional. Este marco jurídico genera lo que sería, en este caso, la Ley Federal del Trabajo a nivel federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado también a nivel federal, para el apartado B, y a su vez existen dos jurisdicciones, para el apartado A y el apartado B. Unas son las que son de jurisdicción local, que se refiere a pequeñas empresas localizadas en entidades del país. Y otra es la jurisdicción federal, que opera en todo el país y que son las ramas esenciales denominadas como empresas estratégicas. En el apartado A, entonces, están las ramas Federación de Trabajadores a nivel estatal. En la jurisdicción federal está la Ley Federal del Trabajo, están los sindicatos nacionales de industria, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México, la institución de educación superior, que buscan la separación de lo académico y lo administrativo, por lo que no es posible un sindicato nacional. El otro ámbito, el apartado B, es propio de los trabajadores del Estado, que significa un sindicalismo del sector público, en el cual, por ejemplo, en jurisdicción local, tendríamos, por ejemplo, la de algunos estados y municipios del país. Del otro lado tenemos la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que se regula a partir de la FEDSE, y el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es lo que se establece en la actualidad como factor de inserción laboral. A su vez, esto regula, mediante la ley, los temas de ingreso, promoción, permanencia y ubicación de los trabajadores, primero, para establecer contratos como acuerdo de voluntades, establecer la indefinición por las partes para determinar su duración, ubicar las bases de tiempo y modo con que hay de operar, obliga a las partes también a realizar trabajos mediante pago de servicios, se establece compensación y prestaciones diferenciadas. Y a partir de ello, entonces tenemos ya el marco de carácter jurídico como elemento regulador. Hasta aquí, pues, entonces tendríamos lo que sería el marco general de las relaciones capital-trabajo y sus mecanismos, indudablemente, de negociación. Como verán ustedes, es muy diferente del proceso de negociación que buscan de alguna manera un equilibrio de aquellos que indudablemente están mediados por una relación de carácter institucional, como sería en este caso el derecho laboral. Preguntas, por favor, dudas que tengan ustedes sobre lo que ustedes tengan, bueno, que puedan tener alguna duda, por favor, háganmela saber. Dudas, por favor. ¿No hay dudas?
Bueno, por favor, comentarios. Yo sí tengo una Dime. duda, profesor. Entonces, hoy en día los sindicatos no serían un aspecto muy importante en el sector privado, y digo en el privado porque realmente el público creo que es algo complicado sacar a los sindicatos del plan de negociación, ¿no? Pero siento que en el privado ya son pocas las empresas que cuentan con un sindicato, ¿no? Precisamente por lo que usted comentaba de que los contratos, como ya son independientes, como que ya tienen Individual. especificaciones que a lo mejor es más difícil controlar un sindicato, ¿no? Así es. Mira, la tendencia es primero a reducir el número de trabajadores mediante la automatización, por ejemplo, se logra. Segundo, a establecer condición de contratación por tiempo y obra determinada, o sea que no, nunca vas a obtener una basificación. Y la otra condición, que ya no entres a un trabajo para toda la vida, sino por un tiempo determinado en la vida, nada más. Como esto trae, te acarrea consecuencias impresionantes por todos los conceptos. Primero, tu preparación, por ejemplo, tiene que ser constantemente renovada. La materia del trabajo constantemente tiene que ser redefinida por parte del capital. A su vez, el sistema de garantías de permanencia, ubicación y demás se pierde. Y esto entonces te lleva a que en un momento determinado pues te hagan, por ejemplo, aún cuando estés basificado, ¿qué es lo que ocurre si te hacen, por ejemplo, como un trabajador que tiene 25 años trabajando en una secretaría? Vamos a poner como el caso que les ponía de la Secretaría de Bienestar. Si aprovechando esta circunstancia y esta coyuntura, y siguiendo el decreto que planteó desde diciembre de entrada López Obrador como presidente, dijo, se va a desconcentrar todo. Nadie le creyó. Bueno, pues en este momento los trabajadores no están yendo a las oficinas. Las oficinas públicas están, en este caso, sin trabajar. Pues sí. Pero en el momento que regresen, le van a decir, pues sí, pues nada más que su trabajo ya no está en este edificio. El edificio se cambió a Oaxaca. Se cambió a Chiapas. Por ejemplo, en Guerrero, toda la Secretaría de Salud se va a ir a Guerrero. Toda la Secretaría de Educación Pública se va a Puebla. La del Bienestar, decíamos, se va a Oaxaca. Bueno, la de Agricultura se va a Sonora. Lo único que te van a decir, señor, presencia a trabajar allá. ¿Y qué voy a hacer, no? ¿Me llevo a toda la familia? ¿Me voy solo? ¿Cuál es la infraestructura que tienen estas ciudades para llegar y ubicarme? Si soy trabajador de Pemex, me tengo que ir a Pemex, me tengo que ir a Tabasco. O Secretaría de Energía, me tengo que ir a Tabasco. Entonces, estas condiciones, bueno, van a modificar sustancialmente el sistema de trabajo. Ahora, no quiero irme. Bueno, muy bien, no te vas. Perdiste tu trabajo. Hasta ahí. Entonces, esta condición ha cambiado ya la materia de trabajo totalmente de manera diferente. Igual, por ejemplo, ¿cuántas fábricas en un momento determinado van a decir, me traslado a otro lugar? Si usted quiere seguir con nosotros, bueno, pues tiene que irse con nosotros. Punto. Pero ya no puede permanecer exactamente en el mismo lugar. Y la contratación cada vez es más de carácter individual más que colectivo. Por lo tanto, los sindicatos tienen muy poco que hacer que ver con respecto a esta situación. O sea, es una situación que nunca habíamos visto, pero pues que hoy ya está presente. Y que a ustedes concretamente les va a tocar el momento que estén ya dentro de 2, 3 años entrando al mercado de trabajo.
necesariamente estas van a ser las nuevas condiciones. ¿Cómo aprovechar esas nuevas condiciones para crear mejores situaciones? Bueno, significa entonces que su trabajo deberá de estar en función de sus capacidades, de sus competencias. Y por lo tanto, quienes sean más competentes tendrán mayor acceso a un sistema de contratación con mayor nivel económico y no importa la duración, sino que después de esto, en la medida de que ustedes van a continuar su desarrollo de carácter profesional, podrán reubicarse en otra estructura laboral que les facilite también un mejor desempeño. No sé si te he dado respuesta a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Sí, ¿qué más? Dudas que tengan, comentarios, porque también me interesan mucho los comentarios de ustedes. Es un tema tan importante porque es su propia vida. También la mía, no crean ustedes que yo me estoy excluyendo. ¿Ninguna pregunta más? Ya, profe, me surgió ahorita una duda. Dime, Jimena. Ve que anteriormente había comentado en el inicio de que si uno se queda con lo que ya tiene de conocimientos en algún trabajo, generalmente surge la consecuencia de que llega un despido por falta de información. Así es. Ajá. Entonces, mi duda me surgió en el sentido de que usted considera que es importante no solamente seguir actualizándose en el área en el que uno se encuentra, sino que también es conveniente buscar como otras alternativas de capacitación, ya sea en, por A ver, ejemplo, que nosotros es administración, por ejemplo, que busquemos más capacitaciones como para el área de lo que es economía o finanzas, contabilidad, o que alguien que estudie biología también puede estudiar química o física, que se capacite también en otras áreas diferentes o similares a la que ya tiene. estoy totalmente de acuerdo contigo, Jimena. Efectivamente, lo que tú dices es absolutamente cierto. Ya el mundo de la especialización se acabó. El mundo de la polivalencia es el que rige hoy en día. ¿Y polivalente qué significa? Que puedes empeñar distintos tipos de trabajo y, por lo tanto, ampliar con ello tus competencias. Para ello, entonces, tu capacidad de ligar campos de conocimiento diferentes para crear tu propia materia de trabajo, lo que decía Jeremy Rifkin. Dice, ustedes tienen que inventar su trabajo y ofrecerlo. Es decir, este tipo de trabajo hace falta en esta empresa. Y se les ofrece en base a este proyecto. Entonces, uno ya comienza a ser el propio promotor. Ya no está uno esperando a que lo llamen o que lo recomienden. Uno es el que tiene que insertarse directamente a partir de proyectos por tiempo y obra determinada. Y esto les va a dar incluso muy buen dinero. Claro que les va a dar muy buen dinero. Que les va a permitir vivir mucho mejor que un asalariado. Así lo creo. Que no van a tener que necesidad de tener que acudir a un líder sindical corrupto para que comprarle una plaza, ¿no? Porque eso ya no se va a poder dar. Simplemente lo estarán estafando. Si quieren ustedes hacer una cosa de esa naturaleza. O sea, lo que tú dices, Jimena, ese es exactamente el tipo de perfil del nuevo trabajador que hoy en día se requiere. En México no solamente en México, en el mundo. Un trabajador, por ejemplo, que pueda irte incluso a Estados Unidos, que pueda irte a Canadá, que pueda irte a Europa, que pueda irte a cualquier lugar del mundo, pero desarrollando un mejor desempeño y creando constantemente nuevas propuestas de carácter laboral. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más?
Muchachos, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Iniciaremos entonces ya la nueva fase de la nueva temática. Gracias, muchachos.